Bueno, entonces el problema nos dice, calcula el calor necesario para fabricar 1 kilogramo de mermelada si el evaporador entra en una mezcla, si al evaporador entra una mezcla de un 45% de sólidos y la mermelada tendrá una concentración de un 70% de sólidos. Inicialmente, y yo se los había comentado en clase, para que nosotros sepamos qué tan caliente está una sustancia, ¿sale? No solamente requerimos saber su temperatura. Yo sé, aquí vamos a tener, bueno, voy a dibujar lo que sería el diagrama del proceso, que es muy simple. Ok, continuamos. Entonces, vamos a tratar de dibujar el diagrama. Obviamente, a ver, en primera instancia, recuerden que el balance, chicos, nos sirve sobre todo para identificar lo que serían, o para resolver operaciones o procesos. ¿En qué régimen? ¿En qué régimen nos puede servir? En proceso en continuo con régimen permanente. ¿A qué me refiero con régimen permanente? Pues que lo que entra sea igual a lo que sale. Las propiedades intensivas de las corrientes de entrada deben de ser iguales a las propiedades intensivas de las corrientes de salida. ¿Esto para qué? ¿Quién me quiere ayudar diciéndome para qué? Participación. Ajá. Bueno, sí podríamos, pero a final de cuentas el problema sería que tendremos una acumulación y los balances como los hemos aprendido a hacer es lo que entra es igual a lo que sale, ¿estás de acuerdo? Entonces, el régimen participación, ¿sí? Mándamelo ahorita al WhatsApp para que te la vaya anotando. Entonces, es importante, chicos, que eh, observemos que lo que nos interesa es básicamente tener una operación con régimen permanente. En un instante, déjame les doy. Ok, entonces, eso es lo importante, ¿no? Que nosotros tengamos una operación que funcione en continuo. A nivel industrial, esto nos permite, chicos, tener una mayor eficiencia. No sé si me explico. Es decir, nosotros no paramos, a menos que sea necesario. Va a haber diferentes formas de operar, pero a nivel industrial se opera en continuo para que la operación sea lo más eficiente que se pueda, ¿no? De hecho, esto lo desarrolla la línea de producción en continua, se desarrolla al inicio de la revolución industrial con Henry Ford, ¿no? Que hace con los carros que todo sea continuo y eso optimiza mucho el proceso. Ahora, si se dan cuenta, la práctica que hicimos de mermelada en el laboratorio no trabaja por régimen ¿qué? En continuo, ¿no? Podríamos decir que trabaja en lote, ¿no? Entonces aquí es una consideración que vamos a tener que tener en cuenta para que veamos que hay una cierta diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren resolver directamente el problema de la mermelada, como lo hacemos aquí, como lo hemos hecho en teoría, pues va a haber un ligero problema, porque a final de cuentas, tendremos que observar que la mermelada la hicimos por lote y fuimos tomando muestras, ¿ok? Esas muestras las removimos agua y tenemos que considerar con los grados Brix que ustedes hicieron cuánta agua se removió para que no la calculemos como agua evaporada. Ahora, recuerden, armamos nuestro diagrama. Ay, Dios, que lo que yo quiero, déjenme ver, ahí está, esto es lo que quiero. Armamos nuestro diagrama y ponemos lo que serían nuestras corrientes. Recuerden que la nomenclatura de las corrientes es independiente a lo que nosotros queramos, o sea, podemos usar diferentes nomenclaturas, ya puede ser A, B, C, ¿sí? Lo que ustedes quieran, ¿no? Déjenme lo hago más pequeño acá. No puedo ver sus chats. ¿Alguien me puede decir si se escribieron algo en el chat, alguna pregunta o algo así? Dime, dime. Este, ah, excelente pregunta, ¿sale? La mezcla la hiciste antes en la licuadora. Hay diferentes, a nivel industrial, hay diferentes tipos de evaporadores y los vamos a ver más adelante. Hay algunos evaporadores que, por ejemplo, en la superficie del evaporador se va generando un concentrado y eso evita que la transferencia de calor entonces, se dé de manera adecuada. Entonces, hay evaporadores que tienen como aspas que van raspando. Igual se va mezclando para favorecer todo eso, pero no es que haya una operación unitaria de mezcla. La mezcla, si se dan cuenta, la hicimos anteriormente, la hicimos en la licuadora
licuamos, en teoría debíamos de haber licuado todo, o sea, la fruta con el, ¿cómo se llama? Con el azúcar para que quede bien homogeneizada, pero en realidad vamos a considerar el vapor, o sea, tú, muy bien, tienes una operación unitaria previa, ¿sí? Que sería la mezcla. En la mezcla, ¿sale? Ok, vamos a ponerla aquí. Excelente para que pues quedara como más clara. Le vamos a llamar mezcla. ¿Qué pasó en la mezcla? Mezcla. En la mezcla, ¿cuántas corrientes pusimos a alimentar? ¿Se acuerdan? En la mezcla pusimos, ¿cuántas? Tres, efectivamente. O sea, la mezcla se vio alimentada por fruta, ¿sí? Se vio alimentada también por azúcar, como tal, ¿sale? Y también lo alimentamos con una de pectina. Ujú. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces, aquí ya tendríamos el proceso como de manera más adecuada. Ujú. ¿Qué sucede aquí en la mezcla? Bueno, voy a ponerle aquí. En la mezcla, pero si se dan cuenta, los componentes para todo el proceso, ¿cuáles son? Para todo el proceso, ¿cuántos componentes tenemos? No mínimo dos, son dos, ¿ok? X vamos a considerar sólidos. Yo sé, chicos, que pueden decir, bueno, es que la fruta no son solo, o sea, son carbohidratos, son proteínas, vale. Pero es muy difícil determinar, ¿cómo se llama? Todo como en conjunto, ¿no? O sea, tendremos que hacer un análisis específico, porque los sólidos van a ser azúcar, diferentes tipos de azúcar, pectina, van a ser algunas otras biomoléculas que conformen ¿cómo se llama? Al, eh, a la fruta, pero básicamente si se fijan todas van a estar de base carbono. Entonces el CP va a ser muy similar entre todas ellas. Entonces vamos a considerar que todos son sólidos. ¿Y cuál es el otro componente que vamos a considerar? Y, que sería el agua. ¿Sale? Humedad no como tanto, porque la humedad se refiere a la concentración de agua en algo. No, el agua como tal, ¿ok? El agua va a ser el otro componente, ¿sí? Obviamente, si ustedes alimentan, voy a ponerlas, ¿no? Podríamos poner A, para que yo sepa, ustedes pudieron decir, ah, bueno, fueron 500, ¿cuánto pusieron, no? Podríamos poner 1 kilogramo. Y el problema es que para que sea en continuo sería por hora, ¿no? Si yo quisiera saber que esto es pura azúcar, pues básicamente tengo que poner que las fracciones aquí serían de que XA es pura azúcar, sería 1, ¿están de acuerdo? Y el azúcar, pues puede que traiga alguna humedad, pero vamos a considerar que es ¿cuánto? Y a 0, ¿están de acuerdo? Luego, pudieron haber puesto de fruta, ¿sale? Ahora, algunos de ustedes pudieron medir la humedad de la fruta, ¿sí? ¿Y alguien midió la humedad? Por ahí medimos la humedad de la fruta, o sea, los grados Brix de la fruta fueron bajos, o sea, es decir, la fruta, supongamos, dependiendo de la fruta, pero supongamos que la cantidad de humedad de la fruta o la de sólidos sería del 10%. Si es del 10%, sería XB.1, ¿sale? Y YB sale .9. ¿Están de acuerdo con eso? Y obviamente, sí, sí, sólidos, de hecho. Básicamente la fruta es, o sea, vamos a considerar que es básicamente azúcares. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, yo sé que ustedes, acuérdense que les dije que hay que pensar como ingenieros. Si pensamos como químicos o como biólogos, pues vas a decir, no, es que las fresas o el mango es mucho más que carbohidratos. Yo lo sé, ¿sale? Pero en ese caso entonces se complicaría un montón la resolución. Luego de la pectina era, si era 1 kilogramo, era una centésima parte, ¿no? Que 0.01 kilogramos de pectina, ¿sale? Y aquí la pectina también era puro sólido, ¿no? ¿Ok? Entonces esto sería puro sólido, un 100% y de agua, ¿no?
Aquí como conocemos todas las corrientes, yo ya sé cuánto va a ser la alimentación al evaporador. Voy a cambiar un poquito el problema porque como me dijeron, vamos a considerar la mezcla, pues voy a cambiar un poquito el problema, ¿no? Aquí cuánto sería de entrada al evaporador, 2.01, ¿están de acuerdo? O sea, el caudal que entra al evaporador sería 2.01, por ejemplo, en este caso en particular. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Ahora, en este balance, y ustedes ya han hecho un montón de prácticas y un montón de cosas de balances ¿cómo se llama? De materia, de energía, pero bueno, vamos a hacer el balance aquí. Bueno, voy a poner los otros, ¿cómo se llama? Las otras corrientes, que esta sería ¿qué? La corriente de, vamos a ponerla como puro vapor, para saber qué es puro vapor, vamos a decir que en E los sólidos ¿cuánto valen, chicos? Cero, ¿están de acuerdo? Ahora, vamos a empezar a ver lo que sería calor. Las propiedades intensivas hasta balance de masa normal, las propiedades solamente están referidas a concentración, pero ya para balances de calor necesitamos otros datos, que ahorita vamos a ver cuáles necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, la salida me dice que yo tengo que tener, ¿hasta cuánto dijimos? F, vamos a tener de sólidos hasta un 70%, ¿están de acuerdo? Y voy a tener que calcular, en este caso sería I de 70%. Ok, ahí está. Entonces F, ahorita vamos a hacer todo el balance, ¿no? Entonces, nada más voy a anotar mi caudal de F. ¿Sabemos los sólidos de, por ejemplo, de D? O sea, XD y YD. Pues no, porque, bueno, lo podemos saber y lo pueden corroborar. ¿Cómo lo podrían corroborar, chicos? Pues con su lectura que hicieron de qué? De grados Briggs al inicio, su muestra 1. ¿Están de acuerdo? Podríamos corroborarlo y también podemos hacer el balance aquí para identificar las concentraciones. Entonces, este es para empezar, bueno, aquí yo voy a cambiar un poquito el enunciado. Calcula el calor necesario para fabricar mermelada. Ujú. Si entra una mezcla de 1 kilogramo de fruta, 1 kilogramo por hora de fruta y 1 kilogramo por hora de azúcar y 0.01 kilogramos por hora de pectina. Ujú. Y la mermelada a la salida tendrá una concentración de un 70% en sólidos. Ahora, lo interesante de esto es que ya tenemos aquí nuestro diagrama. Todavía no he puesto las propiedades intensivas relacionadas a lo que sería al calor. Ahorita solo hemos puesto concentraciones, pero ahorita lo vamos a hacer específicamente para calor. ¿Están de acuerdo? Recuerden que cualquier duda me pueden detener, ¿no? Entonces ya lo pongo aquí en mi problemita, ¿sí? Y ahí está todo, ¿no? Lo primero que yo sugiero hacer es un balance en la mezcla. ¿Les parece? Vamos a hacer un balance en la mezcla. De hecho, de este balance en la mezcla obtuvimos que, ¿qué? ¿Sí? A más B, perdón, A más B más C es igual a D. Y con esto pudimos saber que D, ¿cuánto vale? 2.01, ¿están de acuerdo? Fue lo que hice. O sea, conocemos todos los caudales. Ahora, si quisiera hacer un balance de sólidos, balance, o lo voy a hacer mejor de agua, ¿les parece? Porque el agua solo entra con la fruta, ¿sí o no? ¿Sí? Balance de agua. ¿Cuál sería el balance de agua? Insertar. Ujú. Ok. ¿Quién me da el balance de agua, chicos? Participación. Me la van pidiendo así como vaya saliendo. ¿Quién me la da? ¿Nadie?
Ujú, ujú, perfecto. ¿Sale? Pero me pongo todas los subíndices. Entonces sería lo que me dijiste, B, Y, B más C, Y, C es igual a D, Y, D. Ahora, si se fijan, ni este B, Y, B, B, Y, B sí tiene agua, pero C, Y, C, que era el azúcar, la pectina, perdón, no tiene agua. ¿Están de acuerdo? Ni tampoco el azúcar tiene agua. Bueno, así lo consideramos. ¿Están de acuerdo? Entonces, estrictamente, el balance de agua sería BYB es igual a DYD. Y nosotros de aquí ya conocemos el caudal de B, ¿sí? Entonces, con el caudal de B, yo puedo encontrar lo que sería BYB es igual a ¿quién? YB es igual a DYD entre B. Voy por mi cálculo rápidamente. 0.42. No nos agarro mi cálculo por cualquier cosa. En un instante. Si alguien quiere opinar algo, abra su micrófono porque o preguntar porque no puedo ver el chat. ¿Sale? ¿Da 0.42? Ok, entonces ya tenemos, si yo me regreso a mi diagrama, yo ya tengo la alimentación de sólidos. Ah, era de agua, ¿verdad? 0.42. ¿Y cuánto nos dio de sólidos? 0.58. ¿Están de acuerdo? Que fue más o menos lo que leímos nosotros, ¿no? Entonces aquí yo ya me voy a enfocar, ¿sí? Básicamente me voy a enfocar a lo que sería el evaporador. O sea, voy a hacer un balance alrededor del evaporador. ¿Les parece? Cero punto cero uno kilogramos. Ah, eso sí fue de la relación que nos decía que básicamente necesitamos por cada 100 gramos de azúcar o de fruta era un gramo de pectina, ¿se acuerdan? Entonces era una centésima parte, punto cero uno es una centésima parte de kilogramo. Esa fue de la relación que nos dieron. ¿No? Entonces, sí contesté tu pregunta, por ahí. Entonces yo ya aquí tengo, puedo hacer un balance alrededor del evaporador. Y aquí es donde viene lo nuevo. Bueno, ¿qué necesitamos, chicos, para saber qué tan caliente está algo? ¿Sí? Vamos a necesitar varios parámetros. ¿Cuáles son? Ok, déjenme que cuando es que se me trabó mi compu, denme un instante, déjenme le pongo pausa. Estas corrientes, o sea, esto básicamente es muy general. La A, como es puro sólidos, va a ser nuestro azúcar. ¿Estás de acuerdo? La B es la fruta. Normalmente la fruta tiene un 90% de humedad, o sea, es un 90% de agua. Casi es pura agua la fruta. Por eso consideramos eso. De hecho, por ahí algunos de ustedes con el refractómetro tomaron cuando molieron la fruta solita y fue básicamente eso, ¿no? Como un 90% con unos 10 grados Brix. Creo que tuvieron como 12 grados. ¿Alguien lo recuerda? Pero más o menos es eso. Y la pectina es tan poquito porque es 1 en 100. ¿Ok? Pero bueno, ahorita ya nos vamos a enfocar en el evaporador. Si te fijas, voy a hacer un balance en el evaporador. Aquí está. ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Sí. 0.44 lo corregimos. ¿Ok? 0.44. Lo vuelvo a tomar. Ah, pero tengo que corregir también el otro, ¿no? Si es 0.44 aquí, ¿cuánto sería? 56. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Vayan haciendo también ustedes para que pues, cualquier discrepancia rápidamente nos corrija, ¿no? Y no lo hagamos todo mal. Ahí está. Entonces borro este. Ujú.
Otra vez hice, según yo. Ok, entonces fíjense, el balance en el evaporador, ¿qué nos diría? Que D, ujú, D es igual. ¿Mande? Ah, sí, 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 sí. Acá le puse TF. Ay, otra vez, si tengo que volverlo a copiar. Esperemos que aquí es F, ¿vale? Fíjate, aquí muy bien, participación. Aquí es F y también es F. Ujú, ahí está, la F. Entonces voy a copiar esto. Ujú, y ya tenemos nuestro diagrama ya correcto. Muy bien. Entonces el balance, vamos a ver si así si se puede. A ver si no se me. Ahí está, ¿ven? Así se copia bien. D va a ser igual a quién? A E más F. ¿Sale? Nada más que la cuestión es que de aquí que conocemos solamente a D. Pero puede ser un balance de sólidos, ¿les parece? Porque un balance de sólidos me da directamente. ¿Y quién me ayuda con el balance de sólidos? Como vayan participando me lo van pidiendo. ¿Cuál sería el balance de sólidos, chicos? Es igual a. Ujú. Y realmente no necesitas poner XC porque no tiene sólidos en E. ¿Estás de acuerdo? Ujú. De hecho, es un vapor, ¿vale? Acuérdense que habíamos diferenciado o hecho bien la diferencia entre, ¿cómo se llama? Gas y vapor. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ya tenemos FXF entre XD y luego esto entre XD. Nos va a dar el caudal de vapor que sale. Ujú. Ahora, fíjense, en teoría, FXF sería 2.01 por punto, perdón, DXD. Ah, ¿por qué hice eso? Hice algo rarísimo, ¿se dan cuenta? Sería lo que yo quiero. Ajá, DXD. Ujú, ujú, XF, ¿no? Entonces DXD sería 2.01 por punto 56 entre punto 7 y nos va a dar una corriente de 1.608 kilogramos por hora. Denme un instante porque alguien quería entrar. Muy bien, yo también. Ok, entonces ahí está, ya tenemos el caudal de D, de F. ¿Están de acuerdo? Nos vamos a nuestro, ¿sale? F, ¿cuánto dijimos que valía? 1.608, ¿sale? Si hacemos con el balance 2.01 menos eso, nos da también ¿quién? El caudal de E, que es la cantidad de vapor necesaria o la cantidad de agua necesaria a evaporar para que nosotros hagamos bien nuestro balance. Entonces, por lo tanto, E vale ¿cuánto? 0.402. Chicos, esto en teoría debe de coincidir con lo que ustedes encontraron en su reporte, ¿no? Menos las mermas, menos las tomas de muestra, ¿sí me explico? O sea, deben de haber evaporado más o menos esa cantidad de agua, debe de coincidir con su peso final y la discrepancia tendría que ver con las muestras que tomaron. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Ahora sí vámonos a lo que nos interesa. Básicamente, cuando ya vamos a ver un balance de calor, vamos a respetar, se utiliza el primer principio de la termodinámica. ¿Sí? ¿Qué nos dice el primer principio de la termodinámica, chicos? Acuérdense que participación. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ya les había dicho yo, en el instante que alguien más llegó tarde, y ya les había dicho yo que esto no es del todo cierto, ¿no? O sea, que puede, si hay una reacción nuclear, sí podemos obtener energía a partir de la masa, pero para los balances de procesos donde no haya reacciones nucleares, pues no pasa nada, la energía no se va a transformar. Y esto como
no se va a generar energía a partir de la masa. Y la cuestión es que aquí, en este sistema, es un sistema que es un sistema abierto, donde hay intercambio de masa y de energía. Si fuera un sistema cerrado, la energía solo podría entrar por medio de la convección, perdón, por medio de la conducción o la radiación hacia el sistema. Pero aquí como es un sistema abierto, la energía puede entrar o el calor puede entrar de diferentes maneras. Puede entrar, ¿sale? Por, básicamente, vamos a poner esto así como rellenito. Más colores de relleno. ¿Ok? Va a entrar, el calor va a entrar por debido a las corrientes, o sea, la corriente va a dar calor. Y también vamos a sacar calor del sistema debido a las corrientes, ¿sale? Esa es una característica de los sistemas abiertos, ¿ok? Que al entrar y salir corrientes, también ellas consigo mismas llevan calor, ¿sí? Ahora también vamos a tener que se va a perder calor al entorno. Obviamente el evaporador, ¿sí? Va a tender a perder calor, ¿sale? Hacia el entorno, pero esto lo tendremos que calcular con respecto a los coeficientes de transferencia de calor de la superficie. Es un cálculo engorroso y vamos a confiar en que realmente el equipo está diseñado para disminuir las pérdidas de calor. Normalmente no se les olvide, tal vez en ingeniería termodinámica, si ustedes se enfrenten al cálculo de esto, o sea, cuánto calor se pierde. Y además, pues obviamente necesitamos que también, ¿qué necesitamos? Meter calor, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a meter calor? ¿Cómo vamos a meter calor? Bueno, voy a meter. El calor lo podemos meter de varias maneras, o sea, realmente lo vamos a ver más adelante, pero se puede meter por flama directa, ¿sí? Poner una flama, como este, voy a poner este calcifer, ¿les parece? Pero también puede entrar el calor debido a, no sé, a una resistencia, ¿ok? A una resistencia eléctrica, pero también puede entrar el calor debido a vapor. Y vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a hacer varios ejercicios con respecto al vapor, porque el vapor es una fuente de energía muy utilizada a nivel industrial. Pero hasta este momento todavía no. Nada más vamos a hacer nuestro primer balance, porque de hecho en la práctica no utilizamos ni vapor, ni utilizamos flama, utilizamos una resistencia. Lo que vamos a calcular es más o menos cuánto requeriríamos para que esto funcionara. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. El balance entonces sería el calor que entra menos el calor que sale. El calor que sale lo voy a poner de otro color para que quede, ¿cómo se llama? Para que quede, ¿dónde está? Acá está. Para que se note que está saliendo, ¿no? Les parece que los ponga, los calores que salen, los voy a poner verdes, ¿no? Sí, este es el calor que sale. Y el calor que entra, voy a poner acá en amarillo, me gusta más el amarillo. Este. ¿Ok? Ese es el calor, los calores que entran y los calores que salen. Hacer un sistema en continuo, este calor, ¿cómo le vamos a llamar? Bueno, va a ser el calor de ¿quién? De D. ¿Están de acuerdo? El calor que va inherente a la corriente de alimentación, que en este caso mi corriente de alimentación se llama D. Tenemos que saber qué tan caliente está esta corriente. ¿Sale? También vamos a tener que calcular entonces el calor que sale de la corriente, que sale con la corriente E. ¿Están de acuerdo? El calor que se lleva la corriente. También tendremos que calcular el calor que sale por la mermelada ya, como tal, calor de F, que sería nuestro producto. Y miren, este sería el calor al entorno, el calor que se pierde al entorno. Si fuéramos estrictos en el cálculo de esto, tendríamos que calcularlo, ¿sí? Pero es complejo y todavía ustedes no han visto esta materia, ¿no? Entorno. Entonces, ese lo vamos a despreciar, ¿no? Y pues obviamente necesitamos el bellísimo calor de ¿quién? De Calcifer. Calcifer va a ser el que va a hacer que el castillo vagabundo ande y también que el evaporador funcione. Calcifer. ¿No? ¿Están de acuerdo? Es el calor al proceso. Entonces yo ya aquí, en este proceso, necesito calcular todo esto. Voy a tomar mi nuevo diagrama ya con todos los datos. Si ustedes ven algún dato incorrecto, me lo indican, ¿vale? Y entonces, pues, lo que necesitamos es hacer un balance de calor, ¿no? El balance de calor, por lo tanto,
Sí, va a ser el balance que entra, balance de calor en el evaporador. Ujú. El balance de calor que está en el evaporador ya lo tenemos. ¿Cuál sería, chicos? Sería el calor que entra con quién. El calor de E más quién, más el calor que nos da quién. Calcifer. Va a ser igual al calor de E, ajá, más el calor de E, más el calor que se pierde al entorno. Repito, en este momento, este calor es muy complejo porque ni siquiera sabemos el diseño. Necesitaremos saber el material, el área superficial, el diseño, bla, 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 cosa que no sabemos, entonces esto lo vamos a despreciar. Entonces, el calor que entra, porque el balance cuando es un proceso en régimen permanente, en continuo, que sería el calor que entra, debe ser igual al calor que sale. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces ahí lo tenemos. Mándeme. Ah, sí, sí, sí. Sí, es que le puse, según yo le había puesto F y S. Aquí está F. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Ahora, no es tan fácil saber qué tan caliente está una corriente. ¿Ok? Necesitamos, porque normalmente cuando nos preguntan, oye, ¿qué tan caliente está esto? Lo que nos están preguntando, chicos, es su temperatura. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí yo voy a poner las corrientes, ¿no? Necesitamos saber qué tan calientes están las corrientes. Voy a poner corriente de D, ahí está, corriente de E y corriente de F, ¿no? Necesitamos muchos parámetros para saber qué tan caliente está. Aquí yo ya conozco de esto, yo ya conozco, por ejemplo, los caudales, se los voy a poner aquí mismo. Sería 2.01 kilogramos por hora, ¿están de acuerdo? De dijimos que es 0.402. Pueden revisar mis cálculos, por favor, para que si me equivoqué en algo lo corrijamos, ¿vale? Y F sería, F sería 1.608 kilogramos por hora. Es bien importante porque recuerden que el calor es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de sustancia que tenemos. Entonces, en primera instancia necesitamos estado termodinámico. ¿En qué estado se encuentra? También la temperatura. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos? La presión. ¿Qué más? El CP. Necesitamos el CP. ¿Qué más? La composición. Y fíjense, antes del CP yo pondría composición. Porque con base en la composición calculamos el CP. Después de eso ya nos vamos por la entalpía. Para finalmente ya con eso calculamos el calor, ¿no? Entonces, vámonos con la corriente D. La corriente D, si se acuerdan, me voy a ir a las tablas de vapor. Tablas de vapor. ¿Ok? Estas tablas, aquí tenemos unas tablas de vapor digitales que nos van a permitir, se las voy a compartir ahorita al chat para que las abran también, ¿vale? Déjenme, les pongo pausa. De entrada, ¿sí? Lo que tenemos a la entrada, bueno, tomamos la temperatura, o sea, necesitamos ciertas propiedades. Obviamente tomamos la temperatura a la entrada del evaporador, que sería la temperatura de la mezcla. Voy a dar una temperatura X, ¿no? O sea, la temperatura va a ser 25 grados Celsius. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Y el estado termodinámico, ustedes aquí están de acuerdo que el estado ahí sería, necesitamos también la presión, todo lo manejamos a una atmósfera de presión. ¿No? Una atmósfera. Ok, aquí yo les voy a hacer otra acepción, ¿no? Realmente los evaporadores para que estén evaporando a nivel industrial tienen que estar hirviendo, ¿ok? O sea, es lo que se busca una ebullición. Pero nosotros no ebullimos. ¿Qué temperatura manejamos? ¿Sale? Normalmente quisimos controlar a qué temperatura. 80, ¿se acuerdan? En dado caso, y la presión estuvo abierta, ¿no? En dado caso, es decir, que estábamos a una atmósfera. En dado caso, chicos, que nos dijeran,
bueno, es un evaporador industrial verdadero, ¿no? Que lo quisiéramos tener a 80 grados Celsius y vamos a hacerlo así. Me voy a ir a las tablas de vapor, ¿sale? Estas tablas de vapor, aquí están las tablas de vapor, nos dan las tablas de vapor saturado por presión. Es decir, si yo aquí pongo la presión, por ejemplo, bar, acuérdense que una atmósfera de presión es 101.325 pascales o 1.0325. A esta la temperatura de ebullición es prácticamente 100 grados Celsius. Ahora, también podemos abrir la temperatura, ¿cómo se llama? La tabla por temperatura y decir, si yo quisiera, o sea, ya quisiéramos que nuestra mermelada no supere los 80 grados nunca, ¿a qué presión debería estar trabajando nuestro evaporador? Bueno, ¿a qué presión? A bares sería 0.4741, casi a la mitad de la atmósfera, ¿se fijan? Entonces podemos a poner esto, a ver si me deja reportarlo en atmósferas. No está en atmósferas, pero ¿les parece bares? 0.4741, ¿sí? 0.4741 bares, ¿no? Esto si nosotros hubiéramos hecho nuestra evaporación al vacío y otra cosa importante, chicos, no consideráramos el incremento bulloscópico. Vamos a hacer más adelante problemas con eso. Es decir, que cuando ustedes tienen un sólido, ¿se acuerdan que la temperatura de ebullición tiende a subir? Bueno, obviamente necesitaremos como una presión más baja para lograr esto. Pero no se preocupen. Entonces sería 1.101.325 bares, ¿no? Aquí está. Ahora necesitamos con ayuda de esto, bueno, el estado termodinámico de la corriente de alimentación. ¿Qué sería, chicos? Sería líquido, quedamos que era comprimido. ¿Están de acuerdo? Cualquier duda me detienen, ¿vale? Siguiente. ¿Qué sería Ne? Vapor saturado. Y finalmente en F es otra vez, bueno, podríamos decir que si está saliendo la presión en la temperatura de ebullición, líquido saturado. ¿Ok? Ahora, lo importante para encontrar realmente el CP es la composición. Ahora, otra cosa importante, si son líquidos, podemos calcular la entalpía con fórmula. ¿Qué fórmula podríamos calcular? Bueno, para calcular la entalpía con fórmula sería la entalpía, vamos a utilizar entalpía como H, ¿sale? Va a ser igual a CP por delta T. ¿Están de acuerdo? Esto solo es válido para, ¿qué, chicos? Solamente es válido para líquidos. Para vapores, para líquidos y sólidos, pero no vamos a manejar nunca sólidos como tal. Bueno, sí, en parte, pero bueno, para líquidos y sólidos. Para gases o vapores, esa fórmula no sirve porque el CP es muy variable en estado gaseoso, entonces tendríamos que integrar. Entonces, la única opción que tendríamos es por tablas. Aquí es donde importa la composición. Si la composición, aquí, ¿cuánto tenemos de sólidos? A la entrada son 56%. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto tendríamos en el vapor saturado? Este está puro. Y cuando está puro, o sea que es pura agua, leemos directamente la entalpía de dónde, chicos. De tablas, 70%. Entonces, si se fijan, yo me regreso a mis tablas. Y es más, ya me dan la entalpía de vapor saturado a esa temperatura. 2643.01. 2000, ¿sale? 2643.01 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía todavía es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de sustancia. Pero aquí está, 2643.01. 2643.01. Aquí no vamos a calcular el CP porque, chicos, ¿qué creen? Es un sólido, es un gas, es un vapor, entonces el CP es variable en el intervalo. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que calcular, vamos a calcular el CP. Calculemos el CP, se llama ponderado. Aquí hay un problema porque necesito el CP, vamos a tener dos CPs, el CP del agua y el CP de quién más. CP, no, estoy en la corriente D.
No de la mezcla, sí vamos a calcular de la mezcla, pero para calcular de la mezcla necesitamos el CP del agua y no de la fruta, de los sólidos. Entonces aquí hay un problema porque en el CP de los sólidos necesitamos saber qué sólidos eran, pero bueno, vamos a considerar que los sólidos, como está a base carbono y el CP tiene que ver mucho del elemento que está conformado, pues vamos a buscar el CP de la glucosa, ¿les parece? El CP de la glucosa, juice específico. Ok, chips, joules por Kelvin. Alguien que me lo dé. A ver, aquí hay otro. El calor específico es de... Más o menos, o sea, vamos a usarlo, ¿no? Por acá lo veía. Ok, acá lo veía. Decía que es de punto 300 calorías, kilocalorías por kilogramo. Vamos a usar ese, ¿les parece? El CP de los sólidos debe de ser similar a esto. ¿Les parece? Punto 300 o 0.3 kilocalorías por kilogramo. Y pone, aquí puede ser Kelvin o grados Celsius. ¿Están de acuerdo? Ok. Y el CP del agua con estas unidades, ¿cuál sería? Una kilocaloría por cada kilogramo, ¿sale? Kelvin. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a convertirlos a, ¿cómo se llama? A joules, ¿no? Una caloría a joules, ¿cuántos son? 4 punto qué. ¿Cuánto sería 4.314? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Me suena raro. Caloría joule. 418.4. 1.4. ¿Sí? 18.4. Sí me salía raro. Ahí está. Miren. ¿Sí? Kilocalorías. Esto es kilojoules. ¿Sale? Kilogramo Kelvin. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Ese es el CP del agua pura. Por lo tanto, pues el CP del azúcar va a ser 4.184 por punto 3 es de 1.2552 kilojoules por kilogramo Kelvin. Cualquier duda me detienen. Entonces, para hacer el CPDD, el CPDD es un CP ponderado. Acuérdense que la fórmula para sacar CPs ponderados, o sea, CPDD, la fórmula sería, aquí en este caso sería el CP, la fracción de D, ¿por quién más? La fracción de agua por el CP de X. Aquí sería X de, esa es la fracción de X en D, y el CP del agua, que sería CP de H2O. En este caso X es sólidos, entonces sería el CP de los sólidos, CP de X. Y para más la fracción de líquido y el CP de líquido. Que si ya lo ponemos en español, lo bonito sería que el CP de D, que es un CP ponderado, CP de D va a ser así. Lo ponemos aquí, abrimos nuestro corchetito. Sería ¿quién? La fracción de D. ¿Cuál es la fracción de sólidos en D? La fracción de sólidos en D es de 0.56. ¿Estás de acuerdo? 0.56. ¿Ok?
esa es la fracción, por el Cp de sólidos, que es el que estamos teniendo aquí. El Cp de sólidos dijimos que es de 1.2552, 1.2552 kilojoules, sale sobre kilogramo Kelvin. Más, repetimos, pero ahora con la del agua, que sería, el agua es 0.44. Si habíamos quedado que el agua es 0.44, muy bien. Y el Cp del agua es de 4. ¿Qué dijimos? El Cp del agua es de 4.184. No escucho, no puedo ver sus chats. ¿Alguien me puede decir qué preguntaron? Sí, claro. Y deben de hacer suposición, porque por ejemplo en este caso, si se fijan, la suposición es que es pura azúcar. Es que la fruta, básicamente, vamos a considerar que todas las frutas es básicamente carbohidratos. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, si quieres buscarlo, pero no vas a encontrar un CP para la fruta como tal. Podrás encontrar, si quieres ser muy purista, podrás meterte, o sea, mi fruta es tal, vamos a buscar la composición, composición del mango, y vas a ver un montón de cosas. Yo te sugiero que, pues, o sea, yo ahorita lo estoy haciendo muy a grosso con azúcar, pero si tú encuentras cuál es la composición de la fresa y encuentras el CP de sus elementos principales, podrás hacer una mayor aproximación al calor de tu corriente, ¿estás de acuerdo? Pero llega un momento, si te fijas, básicamente la gran parte de todo es azúcar, ¿sí? Porque utilizamos 1 kilogramo de azúcar por cada kilogramo de fruta, donde el 10% solo eran sólidos. Y de esos sólidos una parte importante eran carbohidratos. Por eso estamos haciéndolo un poco más simple el asunto, pero igual tú puedes hacerlo. ¿Estás de acuerdo? No sé si contesté tu pregunta. Ajá. Ahora que si estás, tú estás con Edith en laboratorio. Ah, pero no estás conmigo en laboratorio. Ah, entonces ahí tú pregúntale a tu profesor básicamente cómo lo quiere. Sí, conmigo es suficiente con que consideren los sólidos como glucosa. Pero si tu profesor te dice, ah, saca una tablita de la composición de la fruta, pues lo haces como te lo dice, ¿vale? También podrías buscar el CP de la pectina, si existe, o sea, si ya alguien lo determinó. Ujú. Y pues bueno, para el CPD F, pues el CPDF, pues va a estar, ahora se concentró más. ¿Hasta cuánto se concentraron los sólidos? Hasta un 70%. Obviamente, ¿se acuerdan que les decía que va a estar más caliente 1 kilogramo de agua de mar a 100 grados Celsius o 1 kilogramo de agua pura a 100 grados Celsius? Y ustedes me quedamos en que está más caliente el agua pura, porque la sal le quita, su CP va a ser normalmente menor. Entonces, en este caso, a 70 grados, con 70% de sólidos, ¿cómo esperamos que sea el CP mayor o menor? Obviamente esperamos que sea menor, porque al ser una proporción mayor de sólidos que de agua, es un CP, o sea, es ligeramente inferior. Entonces ya tenemos el CP acá. Ahora fíjense qué padre. Para la entalpía, lo único que tengo que hacer es, como mi temperatura de referencia con procesos que tienen agua como fundamento es cero, lo único que tendremos que hacer para calcular la entalpía es multiplicar la temperatura por la entalpía. Entonces voy a multiplicar, por ejemplo, esta 80 por 80. ¿Sí? Acuérdense que la entalpía SP delta T, el incremento de temperatura, nuestra temperatura de referencia es cero. ¿Ok? Entonces aquí ya me da una entalpía, sale de 170. O sea, la corriente de salida sale con un calor, o sea, con una entalpía de 170.7072 que kilojoules por cada kilogramo. Es la cantidad de calor que puede contener. Y por otro lado, la corriente de entrada que dijimos, entró a 25 grados, podrá tener, o sea, el CP es de 2.5438 por 25, que es el incremento de temperatura, me va a dar una entalpía de 63.5995 kilojoules por cada kilogramo grado Kelvin. Acuérdense que en incrementos de temperatura, grados Celsius y Kelvin son iguales. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya con esto, chicos, ya resolví el problema, porque el calor
de la corriente no es otra cosa que la multiplicación de ¿quién? De la entalpía por ¿quién? Por el caudal. Acuérdense que en este caso, si yo quisiera hacerlo desde la perspectiva de la entalpía, para hacer la entalpía, o sea, para hacer el balance, yo lo que quiero es el calor de calcifer. ¿Están de acuerdo? El calor de calcifer, o sea, la cantidad de calor necesaria para nuestro proceso sería el calor que sale en E y en F menos el calor que entró, porque ese es un calor que se aportó. Pero si yo lo quiero hacer desde la entalpía, es muy fácil, porque entonces en lugar de poner el calor, sería E por la entalpía de E, más F por la entalpía de F, más D menos D por la entalpía de D. Y ya con esto nosotros tenemos el calor. Fíjense, si yo multiplico el caudal por la entalpía, es decir, 2.01 por la entalpía, me da que el calor de la corriente de entrada, fíjense, si yo quiero calcular que QE, lo voy a hacer aquí para que vean, si QE sería igual a ¿quién? Al, al caudal, pero lo voy a hacer aquí abajito. Lo voy a hacer acá para que vean cómo queda. ¿Ok? QE va a ser igual a ¿quién? Al caudal, que en este caso es 2.01 kilogramos por hora, 2.01 kilogramos por hora. ¿Están de acuerdo? ¿Por quién? Por la entalpía. La entalpía, ¿cuál es? La entalpía sería 63. De esa corriente en particular, 63.595, que serían kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, si se fijan, no, ya la entalpía no es por Kelvin, ¿sale? Solo kilogramo. Ah, perdón, es que aquí iba a ser el primero. Este es el caso de D. Muy bien, ¿sale? Entonces ya tenemos el calor de E, por ejemplo. Este sería el calor de D, que si se dan cuenta, yo ya lo voy a meter aquí directamente, sería 2.01, ¿sí? Nos da de 127.82, 6, ¿sale? ¿Esto qué nos queda? Kilojoules por hora. ¿Están de acuerdo? Ya tenemos una propiedad extensiva y en unidades de calor, que sería kilojoules. El calor que trae la corriente de alimentación, pues trae cierto calor, puede aportar el proceso 136. En este caso, para hacer el calor de E, el calor de E es el caudal de E, que dijimos que es 0.402, por su entalpía, que en este caso es una entalpía altísima porque está en vapor saturado, ¿están de acuerdo? 2643. Y lo que cuesta trabajo de este proceso, chicos, es básicamente lo que cuesta calor o lo que da calor, es básicamente el cambio de fase. Si el cambio de fase es un proceso de calentamiento isotérmico, si se fijan, sería 0.402 por 2643.01, nos da que la corriente, ¿sí?, del vapor es 1062.49 kilojoules por hora. O sea, vean, o sea, tenemos que calentar bastante porque está entrando 127, pero está saliendo 1022 y también este es el calor de ¿quién? De E. Finalmente el calor de F, el calor de F, bueno, tenemos que saber el caudal que sería 1.608, 1.608 y su entalpía es de 170.70, ¿no? Entonces sería 170.7072 por 1.608 nos da el calor de la corriente de salida. Entonces sería 274.49. ¿Se fijan? Se calentó, o sea, la mermelada sale más caliente que como entró la mezcla. Entró a 127 kilojoules por hora, pero sale a 274.49 kilojoules cada hora, ¿sale? Y entonces ya con eso nosotros podemos calcular el calor de ¿quién? Del vello calcifer. ¿Están de acuerdo? Sí, el calor del vello calcifer, y esto lo voy a pasar hasta acá porque realmente fue mi última operación. Ok, entonces vamos a tomar nuestro calcifer para que quede claro que el calor necesario para nuestro proceso
Ujú. ¿Cuál sería el calor necesario para nuestro proceso? ¿Cuál es? Sería, bueno, vamos a sumar, que sería quien E más F menos D, ¿no? Entonces sería 1062.49 más 2000 menos 127.826. Entonces tenemos que el calor de calcifel va a ser de 1209.1612 kilojoules cada hora. Este es el calor que deberemos de proporcionar al proceso. ¿Están de acuerdo? Y ahí está nuestro bello calcifero. Y ya hicimos el cálculo. O sea, hasta ahorita es el calor. Después podemos hacer más, podemos saber cuánto es nuestro gasto energético y nuestro gasto económico para que esto funcione. Pero básicamente para lograr hacer este balance, o sea, para concentrar la mermelada del 56, o bueno, nuestra mezcla, al 70% no evaporador, que trabaje a una temperatura de 80 grados Celsius, es el calor que necesitamos. Obviamente, ¿sí? ¿Qué van a hacer en su reporte? Pues este no es el caudal completo de agua. Tienen que restarle el agua que quitaron en las muestras. No sé si me explico. En la muestra 2 tenía un 50% de humedad y fue 1 gramo, quítenle ese medio gramo de agua para que el balance al final, el caudal sea el correcto. ¿Están de acuerdo? Y básicamente así nosotros resolvemos nuestro problemita.